Hola, hola, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra transmisión. Hola, con Rubí Juárez. Nuestra charla virtual. Buenas tardes, Rubí. Oli. ¿Me escuchas y me miras bien? Sí, Joaquín, te escucho. Joaquina, te escucho. También te escucho y te miro bien. Pues, bienvenida a esta charla virtual. Vamos a ver si más adelante alguien se une a la conversación. Ya. Y bueno, pues como habíamos anunciado, pues la idea es que sea una charla más o menos informal, pero bueno, donde sí podamos abordar temas que están leves, ¿no? Y que tiene que ver con pues el momento actual del feminismo, los feminismos, porque yo, pues claro, hay que decir plural porque hay muchas vertientes. Vamos a ver ahorita qué de eso vamos como descifrando. Pero pues creo que primero es dar la bienvenida, agradecerte, establecer este diálogo y para quienes pues nos vayan a observar, ya sea en la grabación posterior o que se unan ahorita, por ahí ya vi que se están uniendo algunas personas. Hola. Pues yo creo que lo primero sería presentar, presentarte tú a ti, A mí misma. presentarte a ti misma. Pues bueno, un poco en la invitación, ahí ya anticipaba yo un poquito de tu trayectoria aquí en Tijuana, bueno, estás en California, pero pues si nos puedes contar un poco de tu trayectoria, pues yo te invitaría a pensar como desde el activismo, pero tal de manera libre, lo que nos quieras contar sobre ti. Sí, pues no estoy activista. Bueno, yo primero creo que faltó que soy una activista retirada, Ok, ¿no? Teóricamente ya no estoy, pero más bien es que hay una confusión ahí. Pero bueno, en términos de lo que se entiende por activista, pues yo estaría un poco menos inmersa en este mundo del activismo, aunque sigo estando, creo que es una cosa que no se va a quitar, es como parte de, yo creo, no tan activamente, pero sigo teniendo aquí, como ahorita estamos haciendo activismo, ¿no? Al generar el diálogo, al estar en estos espacios, después sigues haciendo activismo. Yo soy una activista por la causa trans y por los derechos de las mujeres entendidas en esa diversidad de lo que significa ser mujer, ¿no? A los diferentes tipos de mujeres, incluidas las mujeres trans. Entonces, mi activismo por ahí, yo inicié hace muchos años en la era de piedra, cuando no había internet todavía, nada, ¿cierto? Ya estoy un poquito adelante, pero ya hace más de 10 años. Sí, más de 10 años que y en andamos Tijuana en sería, Tijuana. Sí, yo soy de Tijuana y Tijuana mía, que te decía. claro. No, entonces, yo empecé en Tijuana, llevo mucho tiempo, empecé en diferentes organizaciones cuando yo iniciaba, por aquellos entonces la palabra trans todavía ni siquiera era como algo que existiera, ¿no? Por ahí había el tema de la transexualidad y esas cosas, como cuestiones médicas, ¿no? Como de trastornos mentales, esas cosas, pero no existía, o sea, en la jerga popular nadie llamaba trans a las personas, si acaso eran las vestidas de aquellos entonces. Y empecé en organizaciones que eran en ese entonces pues gays, ¿no? Organizaciones gays que ahora ya se autodenominan como LGBT, que en realidad siguen siendo como organizaciones gays, pero que ahora se llaman LGBT, ¿no? Entonces yo empezaba en esos entonces con esos activismos y de hecho me convertí como en una activista famosa, por así decirlo, porque era de las únicas y primeras voces, por lo menos en Tijuana, de personas trans, ¿no? Era como
oh, eres una persona trans, oh, sí. Entonces ya empecé como a ocupar espacios que se me daban pues per se, ¿no? Porque eras como la cuota, empezábamos con aquellas cuotas, hablando de géneros. Entonces, por ahí empezamos. Entonces empecé a trabajar con esas personas, empezamos a trabajar con diferentes organizaciones, se empezó a poner el tema pues en la mesa. Ujú. Y de ahí me empecé a evolucionar, bueno, evolucionó el movimiento más que evolucionar yo, y creamos los primeros grupos y organizaciones trans, ¿no? De Tijuana. Digo, ya había algunos, pero eran como dentro de la sombrilla de las LGBT. Entonces se crea el primero, creamos primero, porque siempre mi visión fue como, ok, necesitamos, y creo que hasta el día de hoy se necesita como de organizaciones de y para personas trans, ¿no? Como esos liderazgos y no las representaciones que se daban en estos entonces y que aún siguen estando. Ujú. Entonces, por ahí, y de ahí evolucionamos otra vez, creo que en Tijuana particularmente, desde mi punto de vista, se evolucionó precisamente de este choque que se hacía entre organizaciones y el movimiento trans como tal, la separación, ¿no? Yo creo que, voy a sonar en República de Baja California, pero el tema del separatismo, para mí sí fue algo que marcó mucho tanto mi crecimiento personal y profesional en el activismo, Ujú. como en el movimiento en sí. Cuando nos separamos, porque empecé a conocer precisamente el feminismo, entonces decido como líder de la organización, de la organización y del movimiento, más que de una organización, separarme, y de ahí descubro empiezo estas alianzas con organizaciones de mujeres, Ujú. con voces de Ujú. mujeres, donde empezamos a participar incluso en la vida política de Tijuana, y que es de donde yo creo que hemos hecho los logros más importantes, han sido desde las alianzas de los movimientos de las mujeres, más que de los movimientos LGBT, ¿no? Y pues empezando desde ahí a enunciarme feminista, creo que eso es como un parteaguas. Que creo que eso es uno de los logros, o sea, uno de los varios grandes logros que han tenido con, eh, pues como frente o estuviste, bueno, en este tiempo, en términos de el tema de la diversidad y el tema de mujeres, ¿no? Y los términos de logro, porque pues sabemos que predomina pues con perspectivas esencialistas que consideran que el feminismo va por un lado y la diversidad, el género va por otro. Entonces no hay como puntos de encuentro, espacios de diálogo. Sabemos que hay unas perspectivas, pero sobre creo que desde, digamos, desde las instituciones, ¿no? Como pues los lazos que lograste tejer con el Instituto Municipal de la Mujer, precisamente pues colocando el tema de los derechos de las mujeres trans, el derecho a la identidad, a pesar de que sea de género, en California no se reconoce ese derecho, pero en Tijuana pues hubo pues de alguna manera conocimiento a la identidad de género a partir de eso, de lo que lograste con el CAI, que es el Centro de Atención Integral Trans en Tijuana, fundado por ti, y los lazos con el INMUJER, ¿no? Entonces, no sé, eso yo lo destacaría porque creo que en pocos espacios del país se ha logrado precisamente este reconocimiento, eh, que se puede ver sí como, ¿no? Pero luego la palabra inclusión también es problemática porque parece que es como un favor, ¿no? Y ¿no? A ver, entendemos que mujer, muchas, con muchas específicas, ¿no? Que Entonces, aparte eso fue se me como hace. un tema de cuotas. De hecho, por eso decía yo que el feminismo era el parteaguas. Yo inicié mi Uh-huh. trabajo con el instituto, en las administraciones en las que trabajé, conservadoras, por cierto, Sí. administraciones panistas. Yo inicié precisamente porque yo era parte
parte de las personas que presentamos la primera solicitud de alerta por violencia de género para Baja California, aquella cuando pusimos el tema en la mesa, y pues era la única alerta que incluía como las personas o las mujeres trans en Sí. específico, ¿no? Y de ahí empezamos el trabajo con el instituto, de ahí es como que creamos la alianza, ¿no? Es como vino de un movimiento de mujeres donde, bueno, yo participaba y pues evidentemente me enuncio mujer, pero además mujer trans, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a tejer los lazos con el instituto. Y con el gobierno, en realidad, porque también trabajamos. En ese entonces también se crearon alianzas con el gobierno estatal y incluso con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Y pues la Comisión de Género Cabildo, ¿no? Exactamente, la Comisión de Equidad y Género. Y esto también a través de... ay, no fue a través de la alerta, fue a través de, bueno, de la participación, porque creo que uno de las como debilidades de los activismos es precisamente la falta de liderazgo y la falta de conocer por dónde, o sea, a quién tienes que pedirle qué, porque de repente pedíamos cosas que, pues, hay cosas que el gobierno municipal no tiene facultades de hacer y incluso, no sé, es como conocer dónde. Entonces, a través de los movimientos de mujeres, en ese entonces trabajaba con la Red Iberoamericana de Derechos Humanos, que fue como que la que me enseñó como por dónde, ¿no? Entonces realmente ellas me ponían en los espacios donde yo pues tenía que tomar la palabra y la tomaba, ¿no? Es como tomaba el espacio y a partir de ahí fue como que empezamos a llegar ahí, ¿no? De que al género era un poco, pues sí, pues que es que somos las mujeres, también las mujeres trans existimos en esta equidad, ¿no? Claro. Y a propósito de las enunciaciones, el feminismo, ¿cómo, digamos, cómo lo asocias con tu propia experiencia en términos de esto, de la enunciación? O sea, si tú te enuncias feminista o es decir, que te enuncias feminista, esta categoría, por decirle, es suficiente como para identificarte con esta palabra. Pues mira, yo al feminismo le debo mucho en términos de crecimiento personal, ¿no? Que se vio reflejado en lo profesional, pero yo conocí el feminismo a partir de estos movimientos que te menciono y yo lo conozco o lo sigo teniendo desde la esencia de la igualdad, no de, bueno, como tú decías, no hay como muchos tipos de feminismos, que creo que más bien son corrientes de feminismo, que muy respetables todas, con algunas no comulgo, pero bueno, algunas de ellas no comulgan conmigo. Y de hecho, fíjate, yo en esos entonces el feminismo es que también viene de un proceso personal. Yo, si hacemos una reflexión, por ejemplo, en el tema de las mujeres trans específicamente, cuando yo iniciaba mi transición en aquellos entonces, la meta era llegar a ser mujer, ¿no? Esta mujer cisgénero que pasa, una persona que pasa por la que dice que es, ¿no? Entonces, nuestra meta como personas o mujeres trans era precisamente llegar a convertirnos en unas mujeres completas, ¿no? Desde esa visión, ¿no? Es como, oh, sí, se buscaba, que ahora, bueno, evidentemente ya creo que nos enunciamos más desde lo trans y la mujer trans y estas cosas, que ahora incluso las mujeres trans ni siquiera están buscando ser mujeres cisgéneros heteronormadas, sino más bien ser reconocidas como mujeres trans, ¿no? Como que la mujer trans como categoría hoy en día existe y hay muchas personas que la abrazan, incluida yo, ¿no? Ahora abrazo la categoría de mujer trans, pues desde ahí, ¿no? No como una categoría de menos mujer o más mujer, pero que antes era, pues, bueno, yo quería ser, porque aparte soy una mujer conservadora, ahí donde me ven, entonces, yo quería hacer eso, ¿no? Entonces, cuando conozco el feminismo cambia un poco o un mucho mi visión precisamente de lo que era ser mujer y de lo que el movimiento de las personas trans estaba necesitando desde mi punto de vista, ¿no? Entonces,
Desde ahí me empecé a enunciar feminista. Al día de hoy me enuncio feminista como, pues creo como parte de la solidaridad con las otras mujeres, ¿no? No solo con las mujeres trans, sino con todas las mujeres, por el tema de las desigualdades y estas cosas que creo que se van a terminar en una lucha conjunta, ¿no? Y de alguna manera, bueno, tu propia experiencia, pues sé que se transformó también en una experiencia colectiva en términos de que realizaron talleres, ¿no? Que se llaman ¿no? Que tenían que ver justo con la idea de no asumir pues como un binarismo de hiperfeminidad con el tema de ser una mujer legítima, ¿no? Siendo una mujer, ¿no? Entonces yo creo que esto sigue pues de alguna manera transformando la relación también que se tiene con los diferentes enunciarse. Y bueno, porque acá también pues yo he visto han quedado al frente del CAIR, ahorita que tú estás en California, pues precisamente explican, ¿no? Explican la necesidad de que se entienda lo trans también, no como una extensión ni como una categoría patologizante, ¿no? Como digamos de manera dominante se ha o sea, pues justo deslegitimado. Y entonces, bueno, yo sé que también el resultado, pues precisamente de todos estos talleres y toda y que se sigue pues reproduciendo, aunque pues cerca, pero no aquí en Tijuana. Y pues nada, es pues creo que otro de Creo los... que también ahí habría que revisar el tema de sí, o sea, yo estoy hablando del feminismo desde una perspectiva muy individual, es decir, solamente de mí, porque el feminismo también es un movimiento elitista, o sea, como lo tenemos ahora, ¿no? Por momentos. Me refiero a que no, por ejemplo, para la precariedad cotidiana de la vida de la mayoría de las mujeres trans, porque bueno, yo sí me considero como una excepción a la regla de la vida o de lo que se supone que sería la vida de una típica persona trans, ¿no? Entonces también el feminismo sí es cierto, es como algo que cambió mucho, pero porque yo tuve la oportunidad de acceder a ese conocimiento, no solo académico, sino en el macro, ¿no? Es como, eso no es algo porque aparte pues viene de un proceso donde yo hice una transición acompañada y pues el acceso a la educación académica y esas cosas. Entonces, pero sí, estos feminismos, ahora sí que contemporáneos, creo que tienen una gran deficiencia que es no no sabemos llegar con el feminismo a todos los niveles socioeconómicos y específicamente se ve muy marcado ahí, por ejemplo, en el tema de nosotras, las mujeres trans, ¿no? Porque el feminismo, como bien lo dices, por ejemplo, las personas que quedaron al frente del centro ahora, evidentemente son mujeres empoderadas, son líderes porque a eso se les enseñó, esa fue la meta del centro y, y es incluso como su función primaria, ¿no? El crear liderazgos. Entonces, pero el feminismo ahí ya es otra cosa que a ellas, porque para ellas no va a ser lo mismo, porque incluso a lo mejor no entienden lo que es el feminismo, o ni siquiera les importa qué es el feminismo, aunque hagan acciones feministas, ¿no? Entonces, creo que ahí también eso del tema del feminismo tiene un gran problema con el tema, pues yo lo veo como elitista, porque sí es un rollo más bien de temas de poder adquisitivo, ¿no? No solo monetario, sino de conocimiento, o sea, de acceso a cierta información, como también pues sí, claro, de ciertos privilegios en torno a pues, como cultural. Y justo, no, pues pensando en esto, para llegar como el tema de los feminismos contemporáneos que estamos aquí, ¿no? Pues así como en un recorrido que ha transformado el feminismo, los feminismos, pues podríamos decir, bueno, hay quienes consideran que estamos en una cuarta ola, en términos como históricos globales, ¿no? Pero ¿qué significa? Bueno,
que hubo una ola que igual eran mujeres que luchaban por sus derechos y problematizaban pues la naturaleza, entre comillas, de la mujer, sin enunciarse necesariamente feministas. Digamos que el término no existía, pero como dices, las acciones, o sea, si eran acciones que ahorita, viendo hacia el pasado, pues se les puede dar esa justicia, pero en ese momento ya no se enunciaba. Nosotras somos las primeras feministas. La ola no se enuncia así. Entonces ahí estamos hablando de Europa, mediados del 18, así como para donde pues la historia empieza a contar un pensamiento feminista que tiene que ver con mujeres en el ámbito, bueno, social, pero como teórico, que empiezan a cuestionar y a problematizar la naturaleza. La segunda ola estaría por ahí de medio XIX a mediados del 20, por ahí en los años 50, que tiene que ver con ya reconocer, digamos, que hay un sistema social que inferioriza a las mujeres, pues concretamente en términos de derechos civiles, voto. Entonces, las sufragistas, que pues son así un momento súper reconocido al cual pues siempre pues contemporáneas vuelven o deberían volver como en reconocimiento de eso, ¿no? El tema de la igualdad en cuanto a ser sujetos de derecho, sujetos sociales. La tercera ola se considera que es de la década de los 60 y su final no se sabe bien porque quizá no ha finalizado, porque es una corriente que tiene que ver mucho precisamente con, bueno, sí, con la liberación sexual, los anticonceptivos, ¿no? Los anticonceptivos precisamente pues volviendo a la idea de una mujer a la que se asigna el rol de madre, producción, y entonces hacerse cargo de su sexualidad, pues sí representa una avanzada en términos de autonomía. Y bueno, y esto pues desde una perspectiva de sexual, ¿no? Biologista. Y entonces hay muchas, digamos, pues vínculos también de estos feminismos con, o de este feminismo con el tema de la política pública, pero también podemos ubicarlo ya como haciendo una mirada un poco más crítica, pues como un feminismo blanco, un feminismo género, ¿no? Y pues también mayor o principalmente heteronormal, ¿no? Entonces aquí no se está buscando o no se está problematizando tanto el ser mujer desde la racialización, no está ahí, desde la disidencia sexual, o sea, las lesbianas tampoco están aquí, desde pues, ser trans tampoco está ahí. Entonces hay como varios silencios dentro de estos feminismos. Y entonces ahí se considera la cuarta ola, que igual pues se puede decir que es actual, de este siglo, donde están varios movimientos que sobre todo parece que tienen un interés respecto a romper los estereotipos, ¿no? Y entonces los estereotipos en todos los sentidos. Y lo que ocurre, pero lo podemos discutir, es que se fragmenta en muchos más feminismos muy que sí tienen, pues, digamos, poco sobre ciertas luchas y problematizan el cuerpo completo, ¿no? Desde, pues digamos, lo obrero, lo indígena, lo anticapitalista, también las disidencias con relación, no solo la blanquitud, bueno, no es una disidencia, pero digamos, con relación a la diversidad corporal, cuerpo gordo, ¿no? O sea, como todas estas normativas de los pero también pues están los feminismos o que se enuncian desde el que son pues trans excluyentes, ¿no? El famosas TERF. famoso TERF. TERF es trans ¿cómo? Trans exclusive radical feminist. No, es exclusionary, ¿no? Exclusionary, yeah. Trans exclusionary radical feminism. Y bueno,
Entonces, ahí llegamos un poco a los feminismos contemporáneos, tratando de hacer como un recorrido súper reduccionista que se acaba de hacer. Que acabamos de decidir que así es. Acabamos de decir que esas son las olas. Pues nada, entonces, pues quizá quisiera como retomar el tema de, pues estas perspectivas biologicistas, que parece que en esta fragmentación de los feminismos, pues no sé, como un grupo que se anuncia feminista, yo cuestionaría que esta categoría representara realmente lo que abrazan, porque pues desde mi perspectiva abrazan solo un discurso de odio, que pues se fundamenta en una idea pues absolutamente biologista, donde parece que le vuelven a hacer como el patriarcado de reducirnos a lo tal, no sé. Más es como, es incongruente con la raíz del feminismo, ¿no? Es como esto de lo radical y que lo radical debería ser regresar a la raíz, pues entonces como que es incongruente por esos temas, pero también, no sé, yo por ejemplo, por eso te decían, en el camino era como estos feminismos, yo recuerdo cuando todavía no nos dejaban entrar a los encuentros de mujeres, por ejemplo, en México, a los niveles nacionales y estas cosas, es como, recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando para la reforma al Código Civil, para que nos permitieran cambiar nombre y género, una de mis mayores razones para lograr eso era precisamente el que, a ver, en algunos momentos, en ciertos encuentros, no se me permitió entrar porque mi credencial no hacía, no coincidía. coincidía con mi imagen, ¿no? Y entonces para mí el poder regresar a esos encuentros con una credencial que dijera, mira, si soy lo que digo ser, fue como una de las metas, ¿no? Y fue precisamente por esta exclusión que se hacía, pero también creo que es como más bien otra vez con el tema de los estándares, que creo que es por eso que se fundamenta, ¿no? Porque sí son muy trans exclusionarias, pero con ciertas trans, no con todas las trans. Es decir, yo probablemente podría entrar y si no me enuncio trans, nadie me va a decir, ah, es trans o no es trans. Y se va a aceptar mi opinión y todo dentro de ese movimiento. Y con lo que tienen problema no es en realidad con el ser trans, sino con el no cumplir, no con esos estereotipos de géneros que según ellas están en contra de. Entonces un poco, pero igual también creo que es porque no se han permitido como hacer esa reflexión, ¿no? De, a ver, en realidad, ¿qué es lo que me está causando rechazo? Porque no, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? No creo que sea un feminismo que tenga que ver con lo trans per se, sino con estereotipos, ¿no? Como igual, entonces sí, bueno, si no tienes el cuerpo delgado y débil como la mujer, entonces tú no puedes entender la violencia de género. Sí, parece que, parece que reivindican como muchos estereotipos con los que históricamente pues el feminismo está luchando, que tiene que ver con una idea de mujer que es una idea pues conservadora y finalmente pues es una idea radical, porque eso tiene que ver con la debilidad y con que digamos como pues que las opresiones se anclan al cuerpo, pero en términos de una naturaleza. Parecería que hay como un cuerpo naturalmente oprimido, o sea, cuando pues se supone que lo que se está cuestionando de manera histórica tiene que ver con eso. Y al final... También con el tema de este complejo, que digo, lo hablo desde mi experiencia muy personal porque me pasó desde los activismos, luego nos convertimos en estas personas que creemos que vamos a salvarle la vida a todas y somos las superheroínas del mundo. Y entonces por eso queremos como, así, bueno, necesito cuerpos vulnerables o personas vulnerables a las que nosotras vamos a salvar, porque las que están queriéndose hacer pasar por, pero en realidad siguen teniendo los cuerpos fuertes y demás, esas no necesitan mi ayuda, ¿no? Entonces también hay como ahí complejos que habría que revisar, ¿no? Habría que revisar como por qué tenemos complejos. Claro, sí, porque, o sea, porque las ideas también como
se refiere a los feminismos blancos, al feminismo blanco, tiene que ver, precisamente son también las intelectuales que acceden a un conocimiento y que consideran que hay que salvar a las oprimidas están allá en las comunidades indígenas, ¿no? O sea, y entonces la opresión es ir a salvar mujeres, o sea, la opresión que está allá no es un sistema, digamos, que marca significados diferentes entre lo femenino y lo masculino en todos los aspectos de la sociedad, sino que desde, pues sí, claro, una posición de privilegio, construyen esta idea de la mujer que necesita ser rescatada. Pero siempre es una idea que tiene que ver con la racialización, o sea, sobre todo estos temas, ¿no? Pero también otra vez con lo socialmente aceptable, es como, digo, por ejemplo, ellas, o bueno, ahora sí que es mi propia apreciación, es como uno de los temas que tienen ellas, especialmente porque tienen esta idea de que las personas, mujeres trans en específico, son este tipo de persona con un cuerpo específicamente ya que le van mucho por el tema de la hiperfeminización de los cuerpos de las mujeres trans, esas cosas. Entonces, ellas para su imaginario siempre tienen que una mujer trans tiene que ser el exuberante, con pechos grandes, que además no solo son pechos grandes, sino que los exhiben, con esta libertad sexual que a ellas se les ha negado, que pues no todas somos así, digo, ¿no? Habrá quien le gusta estos cuerpos exagerados y quienes han hecho eso, que incluso para mí, desde una voz, desde los movimientos trans, diría, precisamente esas ideas son las que más han matado a nuestra comunidad, porque en este afán de llegar a este cuerpo hiperfeminizado, que además no fue idea nuestra, sino en esos entonces era como lo que tenías que cumplir para llegar a ser mujer, hemos perdido a muchas, ¿no? Porque por eso se van a esos temas de clandestinidad y de procedimientos cosméticos inseguros, ¿no? Entonces, en realidad también es como la idea de los feminismos, la idea de las mujeres trans es como, para las feministas es que las mujeres trans son esta imagen que tú ves aquí. Entonces no pueden entender que hay más allá de, y que además tiene que ver con que precisamente las mujeres trans venimos ahora sí que muy atrasadas en la historia. Estamos repitiendo la historia de las mujeres, de las propias mujeres cisgénero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos apenas luchando con el tema del cuerpo y con el tema de existir, de poder tener voz, por ejemplo, el derecho al voto y estas cosas. Nosotras todavía no estamos ahí, estamos apenas iniciando que tenemos un año, 2015, tenemos 5 años probablemente, que algunas de nosotras podemos votar, por ejemplo, en México. No, o sea, estamos repitiendo en realidad la historia, estamos como estamos empezando, pues, desde que se nos reconozca primero como mujeres, ahora sí que se nos reconozca como seres humanos primero y luego como mujeres, como pasó en la historia de las mujeres en la cisgénero en la historia, ¿no? Claro, sí, primero, o sea, como dices, como sujetas de derechos, o sea, es como, a ver, existe, o sea, existe, existimos y que se destaca la idea de una naturaleza que en términos de los cisgéneros está aplicada a la idea de una identidad y de un destino manifiesto y todo esto. Y en las mujeres trans, pues una idea dominante en la patologización, ¿no? En todo este tema de la disforia de género, o sea, de entender, ¿no? Socialmente lo trans, primero desde la patologización, ¿no? Ilsa nos saluda. Hola, saludos. Querétaro. Desde Querétaro. Y bueno, y la idea esta que mencionabas, ¿no? De cómo estos grupos feministas que defienden una idea pues, como biológica, ¿no? De las y que entonces están cuestionando la supuesta hipersexualización de las mujeres trans, pero digo supuesta, pues porque
asumen que hay tanto como esto que mencionabas, ¿no? Como un cuerpo tan femenino que va a ser siempre el mismo, que es exuberante, hipersexual. Y entonces atribuyen, digamos, dentro de esta discursividad, atribuyen a las mujeres trans hipersexualizadas que están como que volviendo a, a reivindicar como de quiere escapar, que es como las mujeres como objetos sexuales, ¿no? Objetos del deseo. Sin embargo, esos cuestionamientos respecto a la hipersexualización que cada quien pues podemos tener y hacer de manera autónoma, ¿no? Claro, queremos. No, no son tan en eso, ni siquiera veo que hagan esto hacia las mujeres cisgénero, que igualmente se hipersexualizan, ¿no? Que incluso pues total autonomía capitalizan esa hipersexualización. No sé, entonces solo recae en el despliegue de género de las mujeres trans, la responsabilidad, ¿no? Es que además creo que una de las cosas que nos está fallando es que vemos a los enemigos del feminismo como personas y no como el sistema, que en realidad es lo que se necesita cambiar, ¿no? Es como, aun cuando las mujeres trans estén haciendo eso, lo están haciendo por un sistema que nos ha obligado a hacerlo. Es decir, no somos nosotras, bueno, no pueden ir ellas a decir, oh, yo lo hago porque yo quiero en total autonomía, no, porque al final del día es el resultado de que todo lo cultural, todo lo que culturalmente se les ha pedido, se nos ha pedido para hacerlo, ¿no? Es como, yo por ejemplo te decía, en mi caso personal es como yo conocí el feminismo y dejé de preocuparme por si me veía muy femenina o menos femenina, ¿no? Digo, al margen de evidentemente una tiene sus estándares, pero o sea, para si me ponía un escote o no. Cuando yo iniciaba, para mí era muy importante que se notara que tenía pechos o que tenía caderas prominentes o que mi cabello era largo, ¿no? En ese entonces era necesario maquillaje, si no, no me sentía mujer. Y después que conoces el feminismo o no, que conoces la filosofía, si lo podemos llamar de esa manera, es como pues empiezas a cuestionarte y a plantearte otras necesidades antes de lo que vas a presentar, ¿no? Uh-huh. Que además, otra vez, es como, a mí lo TERF me parece como un tema hasta inútil, por no decir estúpido, en el sentido de, desde el movimiento trans te diríamos, ok, sí, son muy exclusionarias de mujeres trans, pero honestamente, ¿cuántas mujeres trans feministas existimos? Muy poquito, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ojalá fuéramos más y entonces sí se convertiría en un problema. Sí, sí, mira, hay un... Es como, ay, vamos a pelearnos porque yo quiero ser feminista y tú no me dejas. Claro, porque además es eso, ¿no? Como el feminismo company, ¿no? O sea, es como... es como tu membresía, tienes membresía de... Darte el carnet. No, pero... Ay, se me fue, ¿qué te iba a decir? Pero el tema precisamente ese de que hay una discursividad pues excluyente, transodiante, transfóbica de esos supuestos que yo no les llamaría feminismos, pero bueno. Ajá, partamos de ahí. Partamos de ahí, que sean una idea de igual, ¿no? Una mujer trans que está hipersexualizada y que quiere además como que robar los servicios e invisibilizar, este tema me parece, invisibilizar, el borrado de la se llama, ¿no? Y es, wow. Es como, es un plan maestro de los hombres para destruir el feminismo desde adentro. Sí. Sin embargo, ni siquiera, pues como los, o sea, poblacionalmente, demográficamente, se puede entender esa discusión porque precisamente cuántas son las mujeres trans que están en los mismos que tienen, digamos, pues no, la identidad de género, digamos, ya legalmente. Además ahí acabas de decir algo, perdona que te interrumpa, porque ahí hay algo que es clave en el sentido que mencionamos mucho el tema de los activismos y las activistas y nos anunciamos activistas y de repente yo creo honestamente que el activismo se ha convertido más bien en una moda
o en una categoría que no las imaginamos, porque es como todo el mundo decimos, ay, los activistas y se reconoce el activista, y en realidad es que estamos confundiendo un poco el activismo con el liderazgo. Ok. Porque creo que hay muchos activismos trans, sí, porque vemos muchas que desde el Facebook y Instagram y lo que tú quieras, pues enunciamos ahí y decimos 2, 3 palabras, ¿no? Pero en realidad no existen líderes feministas trans como tal, es decir, que hay alguien que se plante, y yo defiendo la idea de que las personas trans, las mujeres trans tienen derechos feministas y se enuncian feministas y tenemos este grupo de feministas, Claro. pues no existe porque esos liderazgos no existen y creo que también el feminismo le está pasando lo mismo, es como las líderes del movimiento del feminismo son precisamente las que están decidiendo quién y quiénes pueden enunciarse feministas. Uh-huh. Las demás que están actuando como activistas dentro de, solamente están replicando lo que las líderes dicen, pero no son líderes de opinión, es decir, no es lo mismo opinar desde mi activismo de sillón Uh-huh. a opinar desde mi liderazgo, no porque mi liderazgo va a tener mayor alcance. Uh-huh. Entonces creo que hay un tanto, porque incluso el feminismo otra vez, enunciarte feminista hoy en día es otra cosa totalmente distinta a lo que en realidad era lo que queríamos hacer con enunciarnos feministas, ¿no? Como ahora ya ni siquiera, es lo mismo con el activismo, ya cualquiera se enuncia activista, lo cual está bien, en mi opinión, todo mundo podemos ser activistas, todos somos activistas de cualquier causa, pero somos, y de repente ya, el llamarte feminista ya casi que te da miedo. Pero es que mira, eso es otro tema problemático ahí, que la categoría, insisto, ¿no? Que le podemos llamar categoría de no feministas, pues primero ha tenido el estigma de la mirada masculina, ¿no? Que hay, claro, o sea, como las como infelices, agresivas, o sea, hombres, ¿no? O sea, pero ahora dentro de pues ciertos grupos feministas se está volviendo problemático porque pues si hay un feminismo que abraza el odio, ¿no? En este caso pues, transfóbico, pues entonces sí, yo no podría explicarme si es que eso es lo que está abrazando. Al menos, o sea, nuevamente se vuelve problemático para mí, porque habría que hacer como muchas categorizaciones para demarcar, insisto, no creo que grupos que abrazan discursos de odio, pues ahorita estamos concretamente con el tema TERF, pero pues también hay feminismos blancos que son pues súper racistas. O sea, se vuelve problemático. Entonces entran como otras que se pueden decir como subcategorías para especificar cuál es como la, digamos en términos de las luchas, ¿no? O pues las reivindicaciones que se están buscando. Entonces está el tema del transfeminismo, ¿no? El transfeminismo, pues, es, digamos, Es porque yo soy trans. no, y es que, digamos que la connotación que se asume que tiene que ver con el transfeminismo es que es el feminismo de las trans, ¿no? O de lo trans, ¿no? De las trans. Las trans. Y bueno, no, el transfeminismo sí reconoce, digamos, la diversidad, pero el prefijo trans alude más bien a la transversalización de las luchas y a la problematización transversal de este modelo patriarcal, colonial, externo, capitalista, liberal, oprime a muchos cuerpos de manera transversal, oprime a muchos sujetos, o sea, son muchos los cuerpos o los sujetos a los márgenes, digamos, de estas narrativas dominantes, y por lo tanto son muchos los cuerpos sujetos pues violentados de manera sistemática, ¿no? O sea, no solo en lo cotidiano, sino las propias acciones, o sea, un modelo que atraviesa y que legitima las violencias hacia una cantidad de la población. Entonces el transfeminismo es cuestionar justamente el sujeto político del feminismo, es
¿cuál es el sujeto político del feminismo? Nos basta con la categoría mujer para pensar que la lucha es solo en la categoría, y si es así, estamos entendiendo. Y entonces el transfeminismo pues ya hablaría de una transversalización que reconoce pues todas estas, digamos, experiencias y subjetividades que pues estigmatizar, ¿no? Y que tiene que ver con, nuevamente, ¿no? Con lo queer, ¿no? Lo queer como también una, un panorama, un abanico ahí, pero también, como mencionaba, como lo gordo, lo lesbiano, lo chicano, ¿no? O sea, lo enfermo también. Lo de color. ¿Cómo? Lo latino, lo de color, lo... Entonces, ¿qué cuerpos son desechados? ¿Qué cuerpos son usados, patologizados, no reconocidos, a los márgenes, ¿no? O sea, como de un sistema que está de por sí, pues, como los servicios, pues somos un montón de cuerpos. O sea, entonces, digamos que la mujer queda como muy, por no decir insuficiente, para pensar en todo lo que, pues digamos, produce y legitima en términos de desigualdad. Un modelo que es nuevamente heteropatriarcal, colonial, moderno, capitalista, neoliberal, ¿no? O sea, y entonces el transfeminismo pues parece que, bueno, como se ha propuesto, ¿no? Que obviamente pues podemos pensar que la discursividad ya se tornó muy diversa y amplia, entonces se pierde lo femenino, ¿no? Pues, ser mujer, porque sí nos hablaría también de queer en términos de masculinidades diversas, o sea, lo incluyendo, pues, digamos, pues, hombres, indígenas, o sea, como problematiza más allá de una categoría. Y bueno, yo podría pensar que si es una, si se le puede llamar corriente, que al menos a mí me hace más sentido. Pues comulga más con, bueno, digo, nosotras somos amigas, ¿no? Ya en lo personal. Probablemente, pues evidentemente pues nos acomoda más, pero igual en términos de otra vez, yo creo que una de las cosas que pasa ahí con el que se nos ha olvidado que ser mujer también es un posicionamiento político, tampoco es, ya eres mujer y punto, ¿no? Igual lo feminista, el ser feminista es un posicionamiento político que además se necesita, porque porque ya está planteado, ya está ahí, ya es lo que el imaginario colectivo está teniendo. Entonces, sí podemos sacar nuevos términos como ahora transfeminismos y no sé qué, pero para empezar, por ejemplo, si yo me anuncio transfeminista, ya van a decir, bueno, es que es el feminismo de una mujer trans, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, en la esencia, que en realidad el transfeminismo nomás es como, fíjate que saqué la esencia del feminismo y la plasmé en esta palabra porque el feminismo ahora ya no es esto. No, en realidad sería eso, es como el transfeminismo regresa en realidad a la base, ¿no? Porque entiende todo lo complejo de la problemática, no solamente como de ciertas personas. Y es ahí, se me hace como que en esa, no sé, como discursividad, se pierden un poco las TERs porque están, bueno, entonces no quedan las mujeres, y se borra supuestamente la fuerza que es el enunciar a la mujer, que es justo, claro, nadie está proponiendo que se pierda, ¿no? Digamos, como la potencia también de ser mujeres, ¿no? Y de, pues sí, digamos, opresiones específicas que tienen que ver con un cuerpo, con una visualidad, pero sobre todo con una posición social, ¿no? Donde la mujer tiene una posición social, digamos, frente al masculino, no como clase social, no como posición, simplemente cómo están distribuidos en la sociedad, donde nuevamente estamos
mayormente a los márgenes de toma de decisiones, o sea, otros deciden sobre nosotros, ¿no? En fin, entonces, pues, eso sería una quizá vertiente que se puede hacer como problematizando. Y hay quienes denuncian precisamente por conflictismo como del feminista con relación a todas estas perspectivas, quienes han vuelto a una forma primera de denunciarse que tiene que ver con simplemente llamar a mujeres. Entonces, soy una mujer que... y ya de ahí se pueden, digamos, abrazar temas anticapitalistas, antirracistas, decoloniales, sin necesariamente entrar en el conflicto de eso de como company, ¿no? ¿Y quién te va a dar la carnet para decir si eres suficientemente feminista? Sí, porque además ahorita se está planteando el feminismo, por ejemplo, yo lo veo en el mainstream, o sea, es como está como de moda hoy el feminismo, pero cada persona feminista que se va y trata de explicarlo, da una definición totalmente distinta, ¿no? Que creo que el problema no es la definición de feminismo, sino los actos que haces en nombre del feminismo, las acciones que tomas en nombre del feminismo. O sea, como creo que la categorización y esas cosas de definiciones y nuevos términos es más bien, pues, más está abonando más otra vez a la desinformación de, no porque sea malo, porque otra vez es que desde un sentido meramente académico o desde ciertos grupos, pues a lo mejor sí los entenderemos, los entendimos y la pegaba, pero otra vez, ¿no? Es como, por ejemplo, vuelvo, yo la verdad, honestamente, yo me considero feminista, soy orgullosa de ser feminista, pero también entiendo que es un privilegio desde lo trans. El ser feminista, el poder enunciarme feminista o transfeminista, como quieras enunciarte, es un privilegio. Es un privilegio que no tienen. Yo, por ejemplo, de verdad veo así como estas discusiones con las TERF y yo digo, bueno, pero es que, o sea, no estamos ahí todavía y ya estamos luchando ahí. Es como, porque otras personas han estado alzando la voz, ¿no? Es como, hoy no, pues otras mujeres feministas cisgénero han dicho, ay, no, porque mis amiguitas las trans, sí, sí, son mujeres también y deberían de estar aquí. Entonces, es más bien una lucha dentro del propio feminismo, pero de un feminismo que en realidad no le importa que la voz de la persona o las mujeres oprimidas sea escuchada, sino más bien que su voz sea la que salva otra vez a esas mujeres oprimidas, ¿no? Porque otra vez no existimos, o sea, en realidad para el feminismo las mujeres trans feministas ni siquiera deberíamos ser un tema, o sea, es como hay muchos otros temas de la raíz del feminismo en los cuales debemos estarnos enfocando y que no lo hacemos porque estamos preocupadas por si somos o no, o podemos o no considerarnos feministas como mujeres trans, ¿no? Y nuevamente pensando en esta, te digo, como discapacidad que se habla desde pues estas exclusiones de que hay un borramiento, están ocupando más espacios y realmente, insisto, ¿cuáles espacios no existen? No tenemos espacios ni siquiera como lo comentaban en principio, ni siquiera para las mujeres y poblaciones trans, ni siquiera hay espacios dentro de las propias poblaciones LGBT friendly. O sea, es como ayer fue el día de remembranzas. ¿Cuánta gente viste tú preocupada por el tema de remembranzas y las mujeres trans asesinadas? Ninguna, a nadie le importa, ¿no? Pero el Gay Pride, oh my God, ese sí es como el enorme y los grandes desfiles y las grandes cantidades de dinero y demás que se mueven ahí, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos espacios. Yo, honestamente, por ejemplo, en Tijuana quedaron espacios que ya estaban tomados, ahora sí que por la palabra de una mujer trans, y que ya al yo moverme de la ciudad, ya no fueron ocupados por nadie porque no hay otras personas que estén ahí para poder tomarlo. ¿No? Porque no te puedes denunciar feminista si no sabes que el feminismo existe, ni siquiera qué es. Hay una pregunta. Justo eso te iba a decir. Carmina.e pregunta, entonces, con tanto
interpretaciones que han surgido, ¿el feminismo ha perdido su significado? ¿Tú qué dirías, Rubí? Yo diría que no, mira, es que no es que haya perdido su significado, es que se están sumando más significados porque desde la perspectiva de cada feminista le da el significado que quiere, ¿no? Es como, porque digo, nosotras vamos defendiendo una postura trans incluyente y las TERF pelearán por su posicionamiento excluyente y las dos podemos tener muy buena defensa, ¿no? En términos de teoría, ¿no? Porque ellas a lo mejor, digo, nos parecerá absurdo, pero pues tienen su propia manera de defenderlo. Entonces, no creo que esté perdiendo su significado, sino más bien, creo que una de las cosas que el propio sistema patriarcal ha estado haciendo es precisamente destruirlo desde esta campaña de odien el feminismo, porque es el feminismo. Y no nos estamos dando cuenta que eso está sucediendo porque estamos peleando entre nosotras en vez de ponernos a ver que sabes que creo que la estrategia del sistema está funcionando y hay, precisamente ha perdido su significado, pero no porque no signifique lo que significa, sino porque hay nuevos lanzamientos ahí de lo que significa el feminismo. Incluso el tema de la buena feminista, ¿no? O sea que, claro, porque de pronto es, si te manifestaste aventando, o sea, como agrediendo un monumento, rayando una pared. ¿Cómo te atreves? O sea, no, eso no es el feminismo. Las feministas luchan a través de la situación de la sociedad, desde los espacios de la toma de decisiones. O sea, entonces, dentro de, pues, del movimiento, los movimientos feministas están, pues, de estos significados, ¿no? Que más bien, ajá, o sea, coincido contigo, no es sino que se suman otros significados. Sí, entonces, además yo creo que lo que estamos perdiendo es la esencia del feminismo más que el significado del feminismo, ¿no? Es como, porque los significados pues, se están sumando muchos más, pero la esencia debiera ser la misma y pareciera que no, o sea, los feminismos contemporáneos ni siquiera están desde la misma esencia. Sí. Y entonces parece que se apropia una idea que de cuál debería ser, o sea, como mencioné, o sea, se busca como pensamiento patriarcal de que se nos va a decir cómo comportar y hasta cómo pensar y hasta cómo ser feminista. Y cómo ser feminista. Y entonces, si ya tu forma de manifestarte a los feminicidios fue demasiado violenta, ¿no? Entre comillas, demasiado confrontativa, o sea, es como, no, esas feministas no me representan, hay quien así lo dice, ¿no? Y entonces nuevamente pues está eso que la fragmentación del movimiento, de los movimientos, pero como una diversidad, o sea, no como una oposición, o sea, ya hay en contra, ¿no? Pone corazoncito. Que sí, bueno, otra vez suena como raro que una mujer trans pueda estar opinando sobre estos temas, ¿no? O sea, claro, hablemos de eso, o sea, como dices, realmente quiénes son las voces trans que tienen una plataforma que está problematizando el tema del feminismo, los feminismos, o sea, no hay todos estos posicionamientos. No solo las trans, yo me preguntaría como, así como, bueno, tú eres más académica, ¿no? O más bien tú eres académica, yo soy empírica, no terminé ni la primaria, bueno, ni el kinder. Como por ejemplo, ¿no? Como podrías pensar en voces de feministas indígenas, ¿no? Feministas negras, feministas pobres, o sea, que estén realmente liderando el feminismo, pues no existen. Eso es como, no hay, no solo las trans, ¿no? Es como que obviamente pues no estamos ahí y hay una discusión entre si deberíamos o no estar ahí, ¿no? Que es como raro porque no piensas más allá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo el propio Instituto de la Mujer en Tijuana, ¿no? Hace poco me contactaron y estaba yo conversando con ellas y decía, bueno,
el enlace con el instituto inició cuando empezó a ver la posibilidad en el horizonte de que las mujeres trans accedieran a su identidad jurídica, ¿no? Es decir, que tendrían el reconocimiento de nombre y género, y entonces yo le planteaba a la entonces directora del instituto, es como, ¿sabes qué? A mí me estás haciendo como paro de compas, de sí, claro, tú sí, porque eres Rubí, puedes venir y te vamos a dar servicios que yo no necesitaba en el momento, ¿no? O más bien, honestamente no lo necesitaba, ¿no? Pero le dije, bueno, ¿qué vas a hacer cuando empiecen a llegar ahora las que sí son mujeres legalmente y que tu personal no va a estar capacitado para atenderles, ¿no? Ujú. Que creo que va a pasar un poco, o espero que pase un poco con el feminismo, ¿no? Van a llegar en algún momento, vamos a llegar en algún momento en las que ahora sí que somos desde bien cimentadas feministas. ¿Y qué vas a hacer entonces cuando ya no nos puedas negar el acceso, ¿no? Ujú. Sí, porque la idea que se tiene ahorita para hacer todas estas excepciones es como, como destruir desde adentro. O sea, como las mujeres trans, ¿no? Van Es como, mira, yo pasé por todo este sufrimiento y vulnerabilidad en la que estoy sumergida por haber elegido esta vida, solamente para entrar y destruir el feminismo desde adentro. Pero es un desconocimiento absoluto de cuáles son también al inicio, pues las condiciones de vida de la gran mayoría de mujeres trans, o sea, las condiciones reales de vida de la mayoría de las mujeres trans, que precisamente, como lo mencionaba, que muchas veces meterse a procedimientos clandestinos y demás tiene que ver con cumplir ciertos estándares, pero también que eso significa de alguna manera una apuesta a la vida, o sea, a menor vulnerabilidad entre mayor passing, ¿no? O sea, y luego todo el tema de no poder estar en espacios laborales, o sea, que se reduce hasta donde se vuelve el trabajo sexual una opción, que sí se puede pensar activa, pero también se puede pensar como, pues, no opciones, o sea, en muchas realidades. Entonces, o sea, todo, digo, queda fuera de esta mirada transcluyente donde el sujeto. Mira, si las feministas excluyentes fueran un poquito más abiertas, por no decir inteligentes, creo que la vida de las mujeres trans como tal es un muy buen reflejo de lo que pasa o sea, de las problemáticas por las que supuestamente están luchando. Uh-huh. Porque es muy fácil usar la vida de una mujer trans para ejemplificar todo eso de lo que estamos en contra y de lo que necesitamos cambiar. No, es como, ya ni siquiera, o sea, no me digas que soy un caballo de Troya, ¿no? Sino más bien úsame para darte cuenta de la problemática que existe, Que ¿no? prevalece. Que tú misma vives diario, porque es como a ti también te están haciendo esto, a ti también te dicen que, a ti también te decían que eras un demonio, a ti también te decían que eras una bruja, a ti también te quemaron, a ti también te dijeron que no podías votar, a ti también te dijeron que no podías decidir sobre tu cuerpo, a ti también te han dicho muchas cosas. A lo mejor las mujeres trans no vamos a parir, no vamos a tener, no vamos a, y eso está por verse, ¿no? Porque hay muchos avances en este momento, pero bueno, a lo mejor no lo vamos a hacer, pero es igual que con el aborto. También nos están diciendo, tú no tienes derecho sobre tu cuerpo y no lo podrías modificar, Uh-huh. ¿no? Y si lo modificas dentro de estos lineamientos donde vas a parecer una señorita decente y señora de tu casa. Como con el aborto. Ah, bueno, el aborto sí, cuando es violación y cuando pobrecitas y no sé qué. Entonces, cuando te doy permiso de abortar, puedes abortar. Cuando te doy permiso de cambiar tu cuerpo a lo que yo digo que cambies tu cuerpo, eso está bien. Uh-huh. Entonces, básicamente es un espejo, es como, mira, aquí está, facilito, no tienes que andar ni estudiando miles de gentes, nada más date cuenta con cualquiera que agarres de ejemplo, te das cuenta de las... Claro. Sí, lamentablemente sí. O sea, y también si vemos la pues dramática estadística de homicidios hacia mujeres trans. O sea, ¿no? Tenemos unos comentarios. Sí, ¿verdad? Ah, Carmina dice, es justo lo que estaba
el feminismo contemporáneo, como dice Ruth, ha perdido su esencia, lejos de incluir, incluye. Y luego pregunta cómo superar la contradicción lógica insuperable entre el aspecto ideal y la realidad del feminismo. Veamos. Así de tú dile. Eh, Deja acá salir porque no traigo lentes. Espérame. Ya me voy a poner muy seria. yo no me los quito porque no veo nada sin lentes. Ya me veo muy amarilla. ¿Cómo superar la contradicción lógica insuperable? Genial. Entre el aspecto ideal y la realidad concreta del feminismo. Pues ese es el tema. No, ese es el gran reto. ¿Cómo le hacemos? Sí, porque de pronto como que cambió, parece que están cambiando como que las luchas, o sea, como por esta cuestión de que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? De cómo se debe de luchar o contra quién, donde entonces, pues, digamos, el modelo sigue ahí, ¿no? O sea, el modelo sigue ahí. Yo volvería a la misma planteación, ¿no? O sea, al mismo planteamiento. Yo seguiría diciendo que, pues es que hay que recuperar la esencia. No, desde ahí se va a cambiar. Pues es que lo ideal o no ideal, pues no creo que sea alcanzable, ¿no? Es más bien utópico. Pero la esencia, creo que es que recuperemos la esencia de lo que el feminismo tenía como meta, ¿no? Porque además el feminismo en teoría es un movimiento pues transitorio, es un movimiento que su meta final es el dejar de existir, ¿no? Que ya Porque no hay necesidad eso es de... lo ideal, eso es lo ideal, que lleguemos al momento en que ni siquiera tengamos que luchar los feministas porque no va a haber diferencias y demás desigualdades, ¿no? Entonces necesitamos regresar a la esencia del feminismo. Sí, estoy de acuerdo. Solo añadiría que respetar esa esencia del feminismo, pero con el reconocimiento que ya ha adquirido, digamos, como históricamente, de la complejidad de la categoría mujer. Ah, no, claro, pues, O sea, porque... pero es que no se puede, es que desde ahí eso es una de las cosas que se debía replantear, ¿no? La mujer se debía replantear, es como las mujeres, ¿no? Porque vemos Claro. muchas, y no solo hablando desde lo trans, hablando desde muchas otras subcategorías o categorías existentes, ¿no? Desde las académicas, las pobres, las indígenas. Uh-huh. Sí, sí, entonces, o sea, el reconocimiento de que el concepto, la categoría mujer es compleja, ¿no? Ese tendría que ser el punto cero, ¿no? Para empezar nuevamente a problematizar, pues, todo un modelo que inferioriza a lo femenino. Día, bueno, volvemos en realidad el problema sería lo femenino, más allá de la mujer. Es como, ¿no? Sí. Es como el feminismo plantea eso, feminismo, es como lo femenino, el problema es lo femenino, a quien están oprimiendo, a quien se está sufriendo desigualdades, es lo femenino. En el cuerpo que exista lo femenino, ¿no? Puede existir en el cuerpo de una mujer cisgénero, puede existir en el cuerpo de una mujer trans, puede existir incluso en el cuerpo de un hombre, ¿no? Claro, sí. En las infancias. En las, bueno, pues, en las infancias, en todo, ¿no? Es como... Claro. Excelente. No sé qué otro tema tenemos por abordar. Yo tenía aquí una guía y ya. nos queda No sé producción. qué nos queda. Creo que ya hicimos la, ¿no? Yo no tengo problema en seguir, ¿eh? Solamente quiero estar de acuerdo para no salir así como... Ya Yo, no... yo tenía entendido que Instagram liberaba para hacer tus lives 1 hora, pero más de una hora. ya llevamos más de 1 hora y no nos ha cortado. Y es que tenemos problemas, Melina y yo cuando nos juntamos no nos para la boca. Ya lo sé. Pues tenía yo aquí una... Y, bueno, pues creo que justo es lo que acabamos de aportar, porque tenía como hacia el pensar en cuáles los principales retos, los feminismos, pues creo que justo esto de repensar lo femenino o la mujer para
digamos, lejos de estar acentuando o esencializando, más bien como diferencia, habría alguna supuestamente más legítima. O sea, que No, se y también esto de los feminismos válidos y los que no son válidos, pues es como algo que incluso yo, por ejemplo, por eso decía los feminismos TERF, yo no puedo decir es que son inválidos, porque bueno, existen, ¿no? Yo no puedo, no estoy de acuerdo con ellos, evidentemente, pues porque no me quieren, y quiero que me quieran, no es cierto. Porque no me quieren, pero en realidad no es como, bueno, está bien, tú puedes seguirlo defendiendo, tú puedes. Creo que para mí eso plantea más bien la posibilidad, o más bien hacen posible que nazcan nuevas feministas trans, ¿no? Porque a lo mejor, como no nos hacen caso, no nos importa, pero cuando empiezan a estarnos, como podemos poner, como cuando se empiezan a estar molestando básicamente, pues entonces van a generar activismo, van a generar feminismos inexistentes, ¿no? Porque a lo mejor las trans no sabían que el feminismo existía y ahorita que escuchan una opinión feminista excluyente, pues se van a levantar y a ver, espérame, no, sí existimos y sí soy mujer y desde su trinchera van a empezar a luchar. Entonces, para mí creo que incluso están ayudando a la formación de nuevos o al surgimiento de nuevas mujeres trans feministas Eso puede, o feministas trans. eso puede ser un buen horizonte, o sea, sin duda pensando justo eso, ¿no? Que de pronto el conocimiento o la como de un posicionamiento viene cuando pues te confrontas con estas expresiones que a lo mejor no tenías tan registradas de hay un movimiento que está como Hay un movimiento al que no puedo entrar porque es como cuando no te dejaban entrar a los bares en mis tiempos, no dejaban entrar a los bares gays a las mujeres trans, han de saber ustedes. Entonces, ¿y qué hicieron? Fueron a pelear y ahora ya entran, ¿no? Entonces, claro. antes de eso nadie se preocupaba por ningún bar, queríamos entrar a los bares heterosexuales. Que bueno, es que es complejo, incluso ahí en la heterosexualidad yo, por ejemplo, cuando me dicen, que en esta sociedad heteronormada, yo sí, bueno, pero es que yo sí soy heterosexual, aunque soy trans, ¿no? Entonces, pues sí, yo soy heteronormada porque soy hetero. Disculpen Sí, ustedes. sí, luego vienen todos estos cuestionamientos que parece nuevamente no se puede escapar a la idea de un libro, Ajá, es como, o sea, de sexo género, o sea, corporal, subjetivo, deseos, o sea, como todo necesariamente, y entonces si se transgrede poquito una frontera, ya es otra cosa, es saber, ¿no? O sea, cómo es que el todo el tiempo está como volviendo a esa misma idea para poder, y es bueno, el mundo es complejo y es, ¿no? es que lo es como, no sé, para mí me gusta, o sea, es como a mí, honestamente, a mí me causa más intereses, más como, bueno, ok. Porque, Sí, como, digo, igual, otra vez, en mi experiencia personal, por ejemplo, a mí en lo personal, nadie me ha dicho, tú no eres feminista. En mi cara, por lo menos, ¿no? Habrá lo haya dicho fuera de, pero, pero nunca he tenido problemas por denunciarme feminista, ¿no? Como llegar al e incluso llegar a los espacios femeninos, nunca fue como sí, mucho para mí, sino más bien la teoría y el saber que existe para otras, que es negado para otras, pues entonces es lo que me hace como, ok, me invita a plantearme y a replantearme lo que está sucediendo. claro, sí, o sea, porque tampoco se trata, bueno, como también por ahí pasamos por el tema de que qué problemático ha sido anunciarse feminista, porque esta idea masculina de que sí, esta idea de algunas mujeres que pues, pues que sí son transodiantes, pues yo no me considero feminista si es que eso representa, etcétera, pero también está eso otro de ¿qué voy a renunciar también a algo que me siento que en algún momento me que es como feminista, ¿no? O sea, de lo cual como Y además es un combustible, el feminismo es un combustible para que la máquina antisistema siga funcionando. y tiene potencia, o sea, sin duda potencia en enunciar feministas,
ya sí es necesario explicar, bueno, ya te adscribes, bueno, ya está, se había estado todo, pero claro que tiene potencia feministas. Sí contestamos a las preguntas de Carmina. Bueno, espero que sí, Carmina. Hay disculpas si no contestamos completo. Es responsabilidad de Melina, quiero decir. Ay, no es cierto. Pues no sé, Rubí, si quieres agregar algo más y cerrando esta charla para que quede ahí grabado. Pues mira, yo primero que nada diría muchas gracias, está excelente. Creo que estas conversaciones, pues nosotras las disfrutamos siempre. También creo que es necesario el ponerlo en la mesa nuevamente. Es como el que haya una charla como esta, al margen de si nos vieron 1, 2, 3 o 20 personas o miles de personas, es como, son necesarias, ¿no? Entonces yo solo como que agradezco la invitación y a decir mis barbaridades que luego digo, y gracias a las personas que participaron también. Otra vez, yo creo que el feminismo es una posibilidad para ciertas personas, pero sí creo que es el camino a la igualdad y al cambio del sistema. De eso sí estoy muy, muy convencida, ¿no? Es como que es el camino. Esa es mi muy, muy humilde opinión personal, por mi trayectoria de vida. Es como el feminismo cambió mi vida en un sentido positivo. Digo, al margen de que de repente, hace rato hablábamos con mi esposo y no es como, ay, ya no encuentro nada que ver en YouTube de tanta gente que tenemos cancelada. Es como, sí. cancelada en el buen sentido, ¿no? De ir a atacar, ni mucho menos, pero es como, para mí sí es como, el feminismo también de repente no es que te arruine la vida, sino que te abre los ojos a unas nuevas posibilidades y a ver la desigualdad y a ver la violencia y a ver todas estas cosas que no veías antes. Y también te da la seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Mira, Carmina añadió 2 comentarios más, 3. Dice, sí, muchas gracias. ¿Habría la posibilidad de practicar otras? Claro que sí. Por mí está bien. Yo creo que Rubí también, aquí ya. Justamente por la exclusión a la que hacía referencia Rubí, y luego dice, pienso en la justificación del feminicidio, en el acceso a la justicia para trans, hombres, etc. Ok, parece que nos da un poco de sus intereses. mucho, de hecho, mira, Carmina, muchas gracias por la participación otra vez. Esta era una prueba que estamos haciendo Melina y yo, porque son como cosas que tenemos, al margen de que a lo mejor estamos equivocadas o no, tenemos muchas opiniones, somos señoras que opinamos. Entonces, este es un ejercicio que hicimos que esperamos sea exitoso. Bueno, desde el momento en que participaste tú y otras personas que participaran, desde ese momento me parece algo exitoso. Entonces, a lo mejor sí serían pláticas como más recurrentes. Si, Claro. si la agenda de la gran doctora Melina Amao lo permite. Pero sí, por ejemplo, muchos de esos temas que tienes ahí están bastante interesantes y Claro. sí necesitan más tiempo también, porque es como, nada más con el tema de los feminicidios, ¿no? Que ahora están impulsando precisamente otra vez, hablando de temas como el transfeminismo, es también el transfeminicidio o el feminicidio trans, que ahí desde ahí no sabemos incluso las propias activistas trans como si es mejor el feminicidio trans o el transfeminicidio pues por la mera por la mera palabra, pues, ¿no? Entonces ahí habrá que ver. Pero otra vez, por ejemplo, sí me gustaría, por ejemplo, que ahora que lo planteaba con el tema del reconocimiento legal de las identidades trans, es como, pues un feminicidio de una mujer trans es un feminicidio. O sea, legalmente es un feminicidio, claro, ¿no? Que haya o no una sentencia, yo creo que no existe todavía, pero sí debería de haber. Por ejemplo, habla un caso de una compañera que lamentablemente fue asesinada este año, que
pues no me gustaría decir su nombre por temas de respeto, pero que ella legalmente era una mujer y fue asesinada. Entonces ese asesinato debiera ser el primero o de los primeros, por lo menos en Tijuana, que debería estar tipificado como un feminicidio, es decir, el primer feminicidio reconocido para una persona trans, ¿no? Sí, El tema del acceso a la justicia y las personas trans y estas cosas, y hombres, dice ahí, no, sí, a ver si mis lentes. Pues también esa es una gran deuda pendiente, ¿no? No, claro, no solo a las mujeres, sino a las personas trans también es como, pues es un tema bastante complicado del cual tengo bastantes opiniones porque lo he vivido a primera mano. Incluso, por ejemplo, cuando conocí a Melina, estábamos en la campaña de Tijuana Segura para las Mujeres, que Tijuana Segura para las Mujeres nace precisamente de una eventualidad hacia mi persona y y que no hubo manera de acceder a una justicia, aun cuando yo tenía entonces el privilegio de tener el acceso a los mandos medios y a los mandos superiores de quienes procuran justicia en Tijuana, ¿no? Entonces, y no hubo manera de, incluso para alguien desde ese privilegio, así de complicado. así de complicado. Y ahora, bueno, en otro país incluso hay unas nuevas experiencias que también están ahí como asomadas, pero que ojalá y tengamos bueno, más bien yo sí podría seguir compartiendo estas pláticas, que además van a quedar grabadas, porque el tema era más bien, la meta era que quedaran grabadas, ¿no? Para que personas en sus tiempos puedan escucharnos, leernos, opinarnos. Claro, sí, sí. Sí, pues la idea es eso. Sí, efectivamente, esto es una prueba. No sé si prueba. Piloto. Primera experimentación. Es el piloto para el programa de televisión de las señoras opinan desde su silla, para que Sí, no nos digan siéntese señora. exacto. Y de yo en señora de sí no veo. Ya. No, pues sin duda hay muchísimos temas y de los que se puede seguir indagando, opinando, compartiendo problemas y demás. Y sí, yo creo que está una buena experiencia que espero que dé lugar a pues otras pláticas, otra serie de charlas. Eh, claro, diversificando temas, diversificando las voces, ¿no? Que sumen más personas, estaría muy bien. Sí, también podemos hacer, bueno, no sabemos mucho de tecnología, pero se puede, hacemos 3, 4 personas. Ensayamos el jueves, ¿no? Y fue así medio fatal, pero lo algo. No, pues súper bien, digo, al margen de que empezamos a usar filtros y ya. Pero igual, también estas pláticas son muy informales, digo, al margen de que evidentemente tenemos conocimiento de causa, desde lo personal, pero pues trataremos de hacerlo relajado para que llegue a más personas y más personas entendamos de la conversación. Sí, de acuerdo. Esto pusimos 2 personas, una doctora y una empírica. No, como Y una mujer cisgénero y una mujer trans, por eso. y una mujer lesbiana y una Heterosexual, heteroflexible, pansexual, ya no se sabe. ya no se sabe. Otras categorías. Otras categorías y otros. No, pues muchísimas gracias, Rubí. Me ha dado este encuentro. Te agradezco muchísimo. Sin duda, siempre es un aprendizaje escucharte. Y pues sí, espero que esto continúe y ya iremos viendo cómo le vamos a dar forma, quizá plataforma. Y bueno, sí, yo creo que esto puede sin duda aportar para muchísimos más temas, ¿no? Así que pues agradezco muchísimo. Gracias a ti, pues esto es un logro, el haberlo hecho es un logro. Así que felicidades, high five. High five. Aquí porque sin coronavirus. Ah, le faltó decir a Melina que soy sobreviviente de coronavirus, no me quiero ir sin decirlo. como sobreviviente de coronavirus,
No, entonces esperemos que se repita muy pronto. Y muchas gracias, Carmina, también ahí. Gracias a quienes se conectaron Y a, y lo y a van a quienes ver. nos vean en la posteridad, en los siguientes. Exacto, quienes lo vean. Muchas gracias. Ahora no sé cómo terminar la transmisión. Me voy a quedar aquí. Yo estoy meditando. Ay, sí. Me voy a quedar aquí que descargue el teléfono. Hasta pronto, comadra. Un gusto. Espero que nos haya visto, leído y escuchado. Ahí estuvo conectada, ya la vi. Pues decimos adiós. Tenemos que practicar algo como Lolita Yala o algo y que es una rosa para quitarla o algo. Sí, yo creo que sí. Un abrazote y un beso. Igualmente. Muchas gracias. Chaito. Gracias a todos y todas y todos. Vale, vale, comadra. Nos vemos en WhatsApp. Nos vemos en WhatsApp. Bye bye. Bueno, será para la comadra, ¿verdad? Sí, está bien para ti, porque eso es que lo dejas platicar. Esa es violencia. Bye. Ya voy a antes de que me balconen. Besitos.